Esto es Una herencia a fuego lento. Conduce Maru Toledo. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto grande que una vez más nos acompañen. Hoy tenemos un tema por demás interesante. Estoy segura que les va a gustar y vamos a aprender mucho, que eso también es importante. En esta ocasión el tema serán los insectos y todo lo que conlleva estos apreciados animalitos que de repente, pues quienes no los han probado, pueda que no les guste mucho la idea de consumirlos, pero vamos a aprender el día de hoy. Para ello tenemos hoy como invitada a Mariana Vigil Charpenel. Ella es psicóloga de formación y antropóloga de los alimentos por SOAS Universidad en Londres, donde obtuvo su maestría con mérito. Su trabajo explora la relación entre personas y comida a través de la cultura, la memoria, la política, la historia, la economía y la vida cotidiana. Desde ahí, busca emprender y contribuir a preservar el patrimonio gastronómico mexicano como una forma de identidad y de preparación social. A lo largo de su trayectoria ha sido emprendedora social y ambiental. Fundó 2 proyectos que generaron empleo digno para mujeres en situación de pobreza extrema mediante la creación de artesanías elaboradas con anillas de latas recuperadas. Esta experiencia marcó profundamente su manera de entender el trabajo, la comunidad y el impacto social. También dirigió una empresa en el sector de ingeniería solar, donde destacó por su energía, compromiso y capacidad de resolver problemas complejos, creando conexiones humanas y estrategias claras. Esta mezcla entre sensibilidad social, análisis profundo y habilidad para ejecutar se mantiene en todo lo que ella hace. En su práctica actual combina investigación, creatividad y escritura para estudiar el mundo a través de la comida. Es apasionada, multifacética y cercana. Le interesa que la antropología de los alimentos sea una herramienta útil para las personas, las comunidades y las políticas públicas. Su visión es ayudar a empresas y organizaciones a vincularse con las comunidades a través de la identidad cultural de la comida, preservando saberes, visibilizando prácticas y fortaleciendo el tejido social, cosa que nos viene de maravilla en estos momentos como estamos transitando por este mundo. Mariana, un gusto enorme. Muchas gracias, tenerte Maru. aquí. Un honor estar aquí, muy contenta. No, pues esta es tu casa. Gracias. Y además muy contenta del tema que pues decidimos tratar en esta ocasión, porque creo que aunque muchas personas quisieran no hablar de insectos, no sabemos la vida en qué circunstancias nos pueda acomodar en algún momento, ¿no? Así es. El tema de los insectos, aunque tiene su lado tabú, ¿no? Porque a muchas personas les da cosa comerse un animal completo, que es lo que pasa con el insecto, pues en tema futuro tiene muchísima relevancia, ahorita lo vamos a platicar, el tema de sustentabilidad, pero también en tema pues histórico y de patrimonio, ¿no? Es la entomofagia, que es el comer de los insectos, es algo que no solo en México, sino en muchísimos países se viene haciendo desde hace siglos, ¿no? Así es, pero que de repente, como tenemos otras opciones, dejamos de voltear a verlos. Así es. Pero no sabemos si un día tengamos que volver a voltear a verlos con mucho gusto y con mucha emoción, ¿verdad? Claro. ¿Qué te parece si comenzamos hablando acerca del valor nutricional
de los insectos y de cuáles insectos estaremos hablando el día de hoy. Mira, qué bueno que lo acotamos porque hay más de 2,000 insectos en el mundo que se consideran como comestibles, ¿no? No solo en México, sino sobre todo en la franja ecuatorial, en México, muchos países de Latinoamérica, algunos países africanos y sobre todo en el sureste asiático. Pero los más conocidos aquí en México es el chapulín, el gusano de maguey, los escamoles, que es el caviar de hormiga, y la hormiga chicatana. Y eso que me estoy acotando muchísimo, ¿no? Tenemos muchísimas más variantes, pero hoy en día podemos platicar de esto para no irnos por las ramas. Sí, me parece muy bien para ser mucho más concretos. ¿Te parece si ahora te pregunto cómo hacer que se reproduzcan estos insectos? Voy a empezar por la parte que decías de la proteína, ¿no? O sea, el valor nutricional, etcétera. Si comparamos, por ejemplo, 100 gramos de chapulines, 100 gramos de cerdo y 100 gramos de bovino, de carne de res, los recursos naturales y humanos que se necesitan para una y para otra es una locura en términos de sustentabilidad, ¿no? O sea, sabemos muy bien que hoy en día la producción de carne, sobre todo las CAFOs, pues es de las cosas que mayor efecto invernadero tiene. Y bueno, entonces 100 gramos de chapulines versus 100 gramos de carne de cerdo o bovino, pues tiene una concentración proteica mucho mayor, que eso es muy interesante, ¿no? Porque a la hora que vamos al tema del cultivo, como dices, pues en una parcela de un patio trasero tú puedes cultivar tus chapulines y te da para un consumo semanal muy bueno, ¿no? Incluso ha habido varias iniciativas de las organizaciones privadas en donde han enseñado a mujeres en zonas rurales a cultivar los insectos para que puedan tener una fuente autosostenible de proteína, que es un poco chistoso que se esté como enseñando a hacer esto, cuando esto es algo que pues la cultura mexicana lleva haciendo desde hace milenios, nada más pues ha habido como una laguna en ese conocimiento, ¿no? Que creo que es algo que vale la pena rescatar. Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué se necesita para hacer esta reproducción? ¿Cualquier persona lo puede tener en su casa o no? Cualquier persona, yo no soy experta en el tema de reproducción de insectos, pero sé que se necesita un tema de humedad, tienen que estar en hierba, o sea, puede ser pasto, puede ser incluso creo que paja también, y que tengan agua y algunos otros suplementos bastante fáciles de conseguir. ¿Y su reproducción, tienes idea cuánto tarda? ¿O es muy rápido? Cuando es en tema, o sea, por ejemplo, en las zonas de Oaxaca o de Puebla, donde la recolección tiende a ser más silvestre, o sea, tiende a ser como más en el campo, por ejemplo, las chicatanas es después de las lluvias, ¿no? Entonces, los chapulines tienen un círculo mucho más cercano. No sé exactamente los días, pero sé que es una proteína que puede estar produciéndose prácticamente todo el año. Fíjate qué maravilla. Eso también es muy importante, sí, porque, pues, si no, ¿qué haces en temporada en donde no se pueden estar reproduciendo? Así es. Oye, qué maravilla eso. Entonces, a ver, quedamos que de los insectos tenemos el chapulín, que creo que es el que más conocemos. Así es. Y que seguramente ya mucha gente ha tenido oportunidad de probarlo. Luego tenemos el gusano de maguey, que de hecho, bueno, a mí el que me gusta mucho es el rojo, pequeñito, y que creo que también es el más conocido. Ese, por ejemplo, a mí me encanta en salsa de molcajete. Me parece que tiene un sabor bárbaro. Qué rico. O sea, ¿la salsa de molcajete con el gusano? Sí. ¿O es polvoreado? No. Molido. Pongo la sal, pongo los gusanitos y el chile. Y entonces eso lo muelo muy bien. Y luego ya el jitomate asado sin piel y lo muelo encima. Sal, es todo.
Entonces es muy sabrosa, muy, muy sabrosa, casi que ni nos lo imaginamos. Luego tenemos la hormiga chicatana, que como bien dices, pues tiene nada más sus ciertos días en el año, pero que uno la puede también recolectar y la podemos mantener inclusive en congelación. Así es. Y nos puede durar bastante. Tiene también un sabor muy, muy agradable. Bueno, a mí me parece muy agradable. Y ni se diga, por ejemplo, una mantequilla de chicatana es muy buena, muy, muy sabrosa. ¿Y la hormiga mielera mencionaste? No, pero No. esa tú me habías platicado. Ah, bueno, pues entonces yo ya sumé la hormiga mielera, que también tiene un gran aporte. ¿Y qué otra cosa mencionaste tú? Eran 4. Los escamoles. Ah, claro, los escamoles, pero eso es todo un tema. Sí, conseguir los escamoles. Es todo un tema, es todo no un es tema. tan sencillo aquí en Jalisco. Y es muy interesante cómo el tema del caviar internacionalmente se considera como una comida de lujo, ¿no? Y aquí, Sí. por ser de hormiga, como que Pero tiene un sabor. le sacamos un poco. Tiene un sabor increíble y además es hipernutritivo, ¿no? Sí, ya me lo puedo imaginar. Pero creo que aquí entra algo muy interesante, que es pues el tema como del tabú y de la ansiedad alimentaria, ¿no? Así como, ¿qué cosas sí, cuándo sí? Y aunque sea algo que nuestros ancestros vinieran comiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿por qué se nos quitó la costumbre y por qué hay una necesidad como de reacostumbración del gusto, del sentido del gusto, para volver a introducir estos alimentos, ¿no? Que son tan típicos de nuestro país? Y según tú, o el conocimiento que tú tengas, ¿por qué los seres humanos dejamos de consumir los insectos? Mira, ahí en realidad no se han dejado de consumir, ¿no? Pero ya no es algo, o sea, más bien, ya hay mucho barullo alrededor. Cuando llegan los españoles, las crónicas, sus crónicas decían así como, híjoles, este pueblo es impresionante, se comen todo lo que se mueve, qué necesidad tienen trayéndoles nosotros pan y vino en excelente calidad, se comen el animal entero, ¿no? Y bueno, antes no solamente eran los insectos, pero se comían muchísimas otras cosas que hoy ya no se comen, ¿no? Desde un poco de perro, bueno, la iguana sí se come todavía, o sea, pero muchas otras cosas, ¿no? O sea, reptiles, anfibios, etc. Entonces, primero empieza a haber así como un juicio exterior, ¿no? De decir, ustedes son así como medio bárbaros y por ende comen insectos. Ahora, ha habido 2 cosas muy interesantes que han vuelto como el hito de comer insectos. Uno, su valor proteico, su valor nutricional, en donde ya marcas nuevas en México, pero también en el extranjero, empiezan a procesarlo, ¿no? Y hacen harina de grillo, empiezan a hacer polvos de proteínas, empiezan a hacer barritas, repostería. El otro día conocí una chef que su proyecto de investigación era justo la repostería con insectos, que me pareció muy interesante, pero también el tema de la comodificación turística de la gastronomía mexicana, que llegan los americanos o llegan los europeos, etcétera, y este rollo como de comerse un insecto, pues es todo una... Les emociona. Exactamente, ¿no? Es un tema de exotismo y no les importa tanto si está rico, si es proteico, lo que sea, sino como el que se anima a comerse un insecto. Sí, claro. Pero luego la cosa también que es interesante es que, sin darse cuenta, en realidad los insectos están en 1000 cosas que no nos damos cuenta, como en los colorantes, ¿no? Por ejemplo, en la grana. Ándale. Entonces ahí es mucho de ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, pero es que sí es cierto. En honor a la verdad, cuando tú ves el gusanito vivo, y bueno, va de gusanitos a gusanitos, porque por ejemplo, el gusano de maguey, ni se diga el rojo, pequeñito, dice uno, bueno. Pero, por ejemplo, Jalisco, ha habido comunidades que por mucho tiempo han consumido, y todavía algunas personas lo hacen, mucho menos, por supuesto, pero consumen el gusano de guásima, que ese sí en verdad es todo un tema para mí. ¿Por qué? ¿Cómo es? Pues mira, es como así de grande y más grueso.
Entonces, y además su presencia, pues, no tiene mucha gracia. Entonces, no, francamente que verlo no se apetece mucho. Y eso también se cocina como... Hacen tacos. Ya. O sea, lo fríen. Sí, lo fríen. Ujú. Y luego ya hacen con tacos y con una salsita y bueno. Pero sí, yo digo, ay Dios. Y aquí voy a comentar algo. Cuando he hecho investigación aquí en Jalisco, casi siempre pregunto si conocen los insectos, si los han consumido, cómo los preparan, etc. Y entonces he encontrado que sobre todo las personas mayores, muchas más de lo que pudiéramos nosotros imaginar, sí lo consumieron y lo prepararon siendo niños, las personas mayores. Por ejemplo, un día, nada menos ahí en Agualulco, en Teuchitlán, entrevistando a una persona ya mayor, me contó que ellos cuando iban al campo, pues sí, iban viendo para abajo por dónde caminaban, pero de cuando en cuando volteaban a ver si veían por ahí algún panal de abeja o de avispa, porque ellos lo que hacían era tomar un pedazo, lo trozaban el panal y sacaban con mucho cuidado, digamos, los huevecillos. Estos huevecillos, a veces cuando costaba trabajo sacarlos, entonces se cortaba pues este trozo y se ponía en comal a lumbre muy suavecita. Entonces obviamente esto incomodaba al huevecito, al bebé ahí, y hacía todo lo posible por empezar a salir. Y era cuando ellos lo sacaban y con esto se prepara una salsa. Y debo decirles que ya viviendo en Agualulco de Mercado, en alguna ocasión me tocó ver que se cayera un panal y dije, a ver, vamos a hacer la prueba. Entonces cortamos este trozo, lo pusimos en el comal, efectivamente con lo calientito del comal, empezaron a moverse y otros a medio salir, los estuvimos jalando pues. Luego los pusimos en el comal, un poco a que quedaran no muy tostados, pero cocidos, digamos. Y con eso preparamos una salsa, una cosa maravillosa. De verdad, yo no sé de dónde puede sacar un animalito tan no lindo. Y tan chiquito, tanto sabor, Exacto. Sí. Tanto sabor. Y además, un sabor tan peculiar que uno no se lo esperaría. Realmente es sorprendente los sabores que dan. Entonces, ese fue un caso. En otra ocasión, esto me lo platicaron en Sayula, precisamente, en donde nos explicaban, esto me lo dijo el señor Goyo, en su época fue militar, después se salió y demás, pero se dedicó sobre todo a la cosa de la gastronomía. Y entonces él lo que me decía es que cuando él estaba niño, en aquellos años en Sayula, bueno, de siempre ha habido batallones instalados ahí por la ubicación que tiene Sayula. Entonces lo mandó el sacerdote de un lado, tenía que atravesar toda la plaza y llegar al otro lado donde estaba la caja de agua. Y ahí tenía que llevar el mandado, lo que le pidieron que llevara. Entonces a él se le hizo muy fácil, viene atravesando la plaza principal y entonces adelante se da cuenta que van varias señoras cargando con rebozos los braseros, ollas, iban muchos niños y era un grupo nutrido de mujeres, ¿no? Y entonces él, la curiosidad del niño, dijo, bueno, a ver, yo quiero ver a dónde van. Y se fue detrás de ellas. Pero él habla que él debe haber tenido 5 o 6 años, no más. Entonces se fue detrás y que para su gran sorpresa, de repente se detienen debajo de un árbol frondoso. Las mujeres descargan lo que traían y entonces algunas se dedican a prender la lumbre, llevaban el anafre, por supuesto,
Y ellas comenzaron a prender la lumbre y posteriormente a hacer tortillas, etc. En otro de los anafres pusieron un comal y otras más de las mujeres tendían sus propios rebozos en el suelo, como muy pegaditos unos de otros. Y con un palo, esto era golpear el árbol, pero con mucha fuerza. Entonces caían el montón de chinches. Que bueno, entonces caían ahí todas. Y luego era empezar a recogerlo. Esto lo pusieron pues en el comal, lo tostaron y eran literal, o sea, la tortilla en la mano, luego un poco de las chinches, le llaman chinche o sicona, que por cierto hay unas que huelen muy feo, otras menos feo, pero de todas formas pues son chinches y no tienen un look muy lindo. Entonces acomodaban esto y encima la salsa. Y esa era la comida. Se sientan alrededor de los anafres y ahí comieron. O sea que desde que salieron de Sayula, de la plaza, digamos, a eso iban, a buscar qué comer. Me puedo imaginar nada más la labor, porque además las chinches brincan, entonces en lo que caen y cómo cómo no se les van, y luego la cocinada y qué maravilla. Claro, pero te voy a decir una cosa, también supe que aquí, allá, hay un mole le llaman tantardia, o ¿cómo te digo? Bueno, mejor busquen el término, porque no me acuerdo ahorita, tiene otro nombre, pero es como la chinche, digamos, del mezquite, que es más grande. Entonces, lo mismo, o sea, primero la purgan, posteriormente se pone a tostar y se reserva. Y luego se prepara un mole, y ya este mole rojo se mezcla con las chinches y lo comen en tacos. O sea, y esto es de añales, ¿no? Qué maravilla. Y son cosas que pues a veces no sabemos o pensamos que no se usó, y cuando uno comienza a preguntar, increíble, pero pues hay mucha gente mayor que sí se acuerda perfectamente de haberlo comido, ¿no? Y Claro. Se acuerdan con gusto. No creas que dicen, ay, qué feo, nos ponían a comer eso. No. Disfrutan acordarse de sus sabores. Así es. Yo creo que una de las estrategias que se pudieran ver como para reintegrar estos hábitos alimenticios en las generaciones actuales, incluso las generaciones futuras, pues es ir por dos vías. A ver, ¿tú qué opinas? Yo opino que es hablar como de esta historia y de que es culturalmente apropiado que sigamos comiendo insectos, porque además son muy ricos y se saben cocinar. Incluso unos chapulines así solitos a mí se me hacen deliciosos como botanas, sin más complicación. Pero también creo que el tema de la sustentabilidad, como para ayudar a maquillar un poco el tabú, ¿no? De decirle, a ver, pues sí, a la mera te da ansia que tiene patitas y que no sé qué, pero mira, o sea, fíjate las ventajas que tiene, ¿no? Para ti, a nivel nutricional, pero también a nivel medio ambiente, pues es una maravilla. Sí, sin duda que sí lo es. Y ahora, no estamos diciendo que dejemos de comer la otra carne y nada más comamos puros insectos, ¿no? No. Justo en la presentación del libro de Capitalismo Carnívoro de Francesca Grazioli, es una italiana muy, muy, muy interesante. Ella hace un estudio sobre pues el tema de la carne en general, ¿no? Y dice, a ver, la solución no es solamente dejar de comer carne, porque también muchos países no pueden darse ese lujo, ¿no? De buscar, y creo que México tal vez podría ser uno de ellos, ¿no? No es tan fácil encontrar alternativas como tofu, etcétera. No todas las personas tienen el acceso económico a cambiar de proteína, pero empezar a integrar nuevas proteínas que sean de bajo impacto ambiental y pues no querer comer carne desayuno, comida y cena también, ¿no? O sea, como meterle estos dos lados. Sí, eso es buena opción, sin duda.
Y fíjate que me gusta lo que comentaste casi al inicio, de que de repente sí comemos algunas cosas que no tenemos idea que están relacionadas con el insecto. Por ejemplo, la grana de cochinilla. Bueno, nosotros aquí en Guadalajara poco la consumimos, pero en otros estados de la República, claro que la utilizan y no solamente como pintura o para teñir, sino que realmente la cultivan, son una especie como de granjas, y de ahí se preparan diferentes alimentos. Por ejemplo, y eso sí llegué a hacer, una gelatina de grana de cochinilla. O sea, increíblemente muy sabrosa. ¿Cómo a qué sabía? Que a veces, pues no sé. O sea, ¿seguía siendo dulce? ¿Una gelatina dulce? Sí, sigue siendo dulce y todo, pero como, ¿qué te puedo decir? Pues no, es que tiene un sabor muy, muy peculiar, como terrosa un poquito, quizá, pero poco no así muy fuerte, pues, ¿no? Pero muy agradable. O sea, si no te dicen lo que es, como queda roja, pues bueno, igual te pueden decir que si es de grosella y la pruebas y dices, bueno, no me sabe mucho a grosella, pero pueda que sí, ¿no? O quién sabe cómo la habrán preparado, pero no estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, si te la dan, segurito que sin problema, te la puedes comer y te vas muy contento porque realmente sabe sabroso. Totalmente. Y no solo en esto que es, o sea, que ya sabías que era una gelatina de grana de cochinilla, pero muchísimas empresas transnacionales usan muchos colorantes que son de insectos, ¿no? Y en dulces, en mil cosas. Y pues, si no te pones a googlear cada ingrediente, pues ni cuenta te das, ¿no? Exacto, y nos las comemos muy a gusto. Así es. Vamos a hacer una pausa que es muy rápido y volvemos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. En un momento regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. Continuamos. Vamos a continuar con este tema de los insectos. Yo no sé si ustedes los han comido. Yo pensaría o esperaría que cuando menos los chapulines o los gusanitos de maguey sí los hayan probado. Yo quisiera, Mariana, preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de considerar a los insectos como parte de nuestro patrimonio cultural? Uy, este es un tema que me encanta. Mira, yo creo que primero que nada, definitivamente hay que considerarlo porque pues lleva estando en nuestra historia muchos siglos, pero también porque para mí es un triángulo virtuoso en donde es ventajoso para el agricultor, es relativamente fácil cultivarlos, no necesitan muchos recursos como cuando son productores de puerco o de ganado, etc. Para el consumidor, pues es un alimento rico en aminoácidos, en proteínas, etc. O sea, es un alimento nutritivo. Y tercero, volvemos al tema del patrimonio, que es culturalmente apropiado, ¿no? Y aquí es preguntarnos cómo le hacemos para reintegrarlo o para empezar a normalizarlo más, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una vía educativa en donde en las escuelas se tiene que empezar a enseñar a los niños
que los mexicanos hemos estado comiendo esto, ¿no? Y que puede ser muy rico y, o sea, que tiene muchos efectos benéficos. También creo que en las casas, yo invito a los padres de familia que empiecen a integrar los insectos como parte de su mesa, y también en el tema de los restauranteros, que obviamente ha habido muchísimo boom, ¿no? Sobre todo en las cocinas mexicanas en el extranjero, en donde se usan los insectos, que no tiene nada de malo, pero que acá se usan los insectos más como un tema, pues, de exotismo, ¿no? Que era lo que platicábamos. Sí. Que bueno, por un lado o por otro, creo que aporta, ¿no? Y como todo en lo que es la educación, pues esta parte de ir introduciendo al niño, que de repente, si lo vemos en el polo opuesto, cuántas cosas se han ido perdiendo, cuántos platillos se han dejado de hacer, cuántos productos tienen menos presencia en nuestra cocina, consecuencia justamente de que los pequeñitos no lo prueban, no lo conocen, no están habituados a esos sabores. Totalmente. Y luego van creciendo y en la familia se dejan de preparar muchas recetas porque resulta que a los jóvenes no les gusta. Entonces, pues si no les gusta, no hay para qué hacerlo. Así es. Y esto que tocas es un tema súper importante, que bueno, nos podría dar para otro podcast, pero justo no solamente los pequeñitos ya no están acostumbrados a comer estas cosas, sino que lo que tienen al alcance son cosas que no tienen nada que ver con la cultura mexicana, que es productos hiperindustrializados, hiperprocesados, porque a partir de que fue el Tratado de Libre Comercio, que Estados Unidos y Canadá nos empezó a mandar pues toda la comida chatarra, ahora sí que hay que decirlo con todas sus palabras, eso es lo que empezó a ver en las tienditas de la esquina, eso es lo que empezó a ver en los comedores escolares, porque obviamente pues son baratos, tienen alta palatabilidad, mucha dada por químicos, y son de súper fácil acceso, ¿no? En cada esquina te encuentras pues un Oxxo, una tiendita o lo que sea. Y el itacate pues está empezando a ser reemplazado, ¿no? El itacate de casa, que es en donde realmente se puede... y no es la única forma, no creo que sea la única forma de introducir el gusto por la comida, pero pues es una vena importante, ¿no? Sí, sin duda que sí. Por eso creo que vale la pena que también desde la escuela y desde las empresas de alimentos empiecen a visibilizar estas otras formas de comer, que han sido formas de comer pues de hace mucho tiempo, ¿no? Que hay que rescatar. Claro. En lo que tú has estudiado, ¿has encontrado alguna vez en algún recetario alguna descripción de cómo preparar el insecto o algo que digas, mira, esto que estoy viendo en este recetario, nunca antes había visto que el tema fuera el insecto, el producto principal, el insecto? ¿Te ha tocado? Fíjate que por el tema de mi tesis, más bien he visto textos históricos en donde todos eran de asombro, ¿no? Más que cómo lo cocinaban, era como, híjole, sí mencionaban, por ejemplo, o sea, lo están cocinando se lo comen o crudos, o asados, o fritos, o en guisos, pero no me ha tocado toparme con recetas, y no que no los existan, pero sí, toparme con recetarios actuales en donde se hable de la cocina con insectos, y creo que es súper relevante, ¿no? Todas estas recetas que tú nos platicabas ahorita. ¿Y cuál fue el tema de tu tesis? El tema de mi tesis fue los puestos de comida callejeros aquí en Guadalajara a través del lente del tabú, las ansiedades al comer y de la nostalgia. Y sobre todo hablar de cómo pues nuestros estándares y el tabú son fluctuantes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, pues voy a desinfectar súper bien
mis verduras y voy a comprar esta carne que es orgánica y fair trade y bla, 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 bla. Pero uno cuando va a un puesto de la calle se come lo que le pongan enfrente, ¿no? Y tú no sabes si son tacos de perro o si están guisados con aceite que lleva un mes dando vuelta. Uno cede a la indulgencia, que es algo muy, pues muy propio del comer, ¿no? Y sobre todo muy propio del comer mexicano, que somos muy antojadizos. Sí. Estamos todo el tiempo pensando en comidas y a veces incluso los antojos se nos atraviesan, ¿no? Es como, iba a tal lugar, pero se me atravesó estas carnitas, o este camote del cerro, o estas tostadas de cueritos, ¿no? Entonces, yo dividí la tesis en cuatro capítulos, que cada uno toca un tema particular. Uno es de un puesto de menudo que a mí me encanta, que se llama Don Luis, aquí en la calle de Tepic, en Guadalajara, y ahí se habla como de lo que es el comer vísceras, ¿no? Cómo nos cuesta trabajo, a veces sí y a veces no, depende de cómo esté planteado. El otro es de los dogos El Chino, que están allá por el expiatorio, que es todo un show, ¿no? El chino se pone hasta 10 hot dogs aquí, los hace en friega, te pone todo tipo de toppings. Para llegar es una odisea, pero hay todo un folclore como muy particular. Otras son las tostadas de cueritos de Tarsi en Santa Tere, que estás así balanceándote en un banquito cojo al lado de perros de la calle, de uno que volea del tráfico, de smog, lo que sea, pero Tarsi se vuelve como una figura extendida de la mamá, ¿no? Te chiquea, le interesa que estés disfrutando, que comas bien, le interesa tu vida. Y el último son el puestito, el camioncito rojo de las tortitas del country, que tiene desde tiempos de que mis papás eran chicos. Y ha sido muy interesante porque Gaby, que es la dueña del puesto, viene de una familia de loncheros, a mí me gusta decir, ¿no? También de los lonches Carlos, etcétera. Y ha habido una consistencia muy admirable, ¿no? Sus lonches y hamburguesas saben lo mismo ahorita que dicen mis papás que cuando abrieron. Es impecable, el servicio es rapidísimo, te atienden en el coche, puedes comer en el coche, que eso es como otra experiencia. Sí, claro. Y ahí tocó el tema como de la nostalgia, ¿no? De cómo uno vuelve para que estos sabores nos regresen a ciertas emociones del pasado o de diferentes aspectos de nuestro emocional. Qué bonito y qué interesante, ¿no? Gracias. Porque les voy a comentar, hablando de esto, en alguna ocasión supe de un niño, un bebé, que quedó, después de un terremoto, quedó sin papás. Entonces, tiempo después, lo adoptan y empezaron a tener el problema de que el bebé no se tomaba la leche y comenzó a adelgazarse rápidamente. Bueno, hicieron todo lo posible y el bebé no comía. Entonces fueron con una pediatra que fue quien les dijo, ¿cuál es la nacionalidad de este bebé? Porque claramente se veía que pues no era hijo de ellos, ¿sí? Y entonces pues ya le dijeron, no, bueno, pues es que él viene de la India, ¿no? Y hicieron una especie de experimento y dijeron, bueno, vamos haciendo lo siguiente, ¿por qué no a la leche le ponen un polvito de cúrcuma? Vamos viendo, a ver qué resulta. Y lo increíble fue que el bebé comenzó a aceptar la leche. Entonces, esto lo digo porque la relación que tenemos, esta memoria heredada de los sabores, diría yo, con el gusto, de repente puede ser tan fuerte que no lo esperamos, ¿no? Totalmente. Y los olores tienen también mucho que ver. Claro, en esto. Porque no existe sabor sin olor, ¿no? Es un sentido compuesto. Y en esto que estás diciendo, pues el sentido del gusto y del olfato están conectados con nuestro sistema límbico en el cerebro, que es el responsable como
de los recuerdos y de las emociones. Entonces, por eso cuando uno, como en la película de Ratatouille, ¿no? Cuando le da la mordida a ego le da la mordida a la Ratatouille, se transporta a su infancia y todo eso se te viene. A mí, por eso me vuelve loca este tema de la comida, porque creo que es de las cosas en donde realmente no importa el tiempo, la nacionalidad, la edad, la geografía, nada, el estrato socioeconómico, nada. Todos tenemos que comer sí o sí, y cada quien tiene sus mañas para comer, ¿no? Sí, además. También por eso creo, bueno, volviendo al tema de los puestos, creo que la comida, y sobre todo en los puestos de comida aquí en México, puede fungir como reparador social, porque en los puestos va todo mundo, o sea, va gente de saco y corbata, van albañiles, van policías, entonces creo que son islas muy interesantes en donde pasa justo esta reparación social, ¿no? Que pues el tema de la desigualdad, corrupción, etcétera, etcétera, nos ha venido alejando, y aquí es un punto de encuentro. Ahí convergen, claro. Así es. Sí, eso a mí se me hace muy interesante también. Y fíjate, qué bueno que estamos tocando estos temas, porque ciertamente importantísimos los insectos, pero en los contextos, bueno, yo siempre apelo al contexto, pero sí nos hacen ver las cosas desde otro ángulo, disfrutar las cosas de una manera a veces diferente, no solamente a través del gusto y del olfato o inclusive de la vista, sino cuando asociamos el contexto con los sabores, los olores, se genera una experiencia distinta que muchas veces convierte a un alimento en memorable. Totalmente. Yo, por ejemplo, he tenido la ocasión de ir a varios restaurantes. No soy mucho de restaurantes porque no vivo aquí. Entonces, allá en el rancho vivimos poco distinto. Y además tu cocina es muy rico. Entonces no, pero aparte, no creas que 3 veces al día cocino. Pero a lo que yo voy es a que de repente voy a un restaurante, puedo comer sabroso, pero si tú me preguntas en un mes, ya no se diga un año después, oye, ¿qué comiste en tal lugar? No sé. O sea, no me llega al alma. Y eso, o sea, esa sensación que en mí misma experimento, realmente ha hecho que cada vez ponga yo mayor interés en que el alimento debe estar vinculado, sobre todo el alimento de la tradición, vinculado con los sentimientos o con las emociones. Por supuesto, porque ahí en esto que estás diciendo, ahí es la diferencia en que el alimento sea un tema de supervivencia o un tema de identitario y un tema de emociones, de nostalgia, etc. Yo creo que realmente, y más aquí en México, la comida puede ser como nuevo bastión de identidad, ¿no? De identidad social, de identidad cultural, etc. Y no solamente pues la gasolina para existir, ¿no? Que ese es otro tema que me interesa muchísimo. Yo que vivo para comer, tengo ahí algunas personas súper identificadas que me dicen que comer les da lo mismo, y digo, híjoles, me encantaría investigarte, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo puede ser? Sí, y sí pasa, sí sin pasa. duda. Sí, a mí me vuela la cabeza porque yo todo el tiempo estoy pensando o en lo que comí, o en lo que voy a comer, o en lo que voy a cocinar o así. Y bueno, también yo soy una obsesiva de la comida, pero como que digo, ¿qué les mueve a las personas que les da lo mismo lo que comen, no? Exactamente, simplemente subsistir. De hecho, yo, en la familia de mi papá hubo una persona, ya falleció, pero hubo una persona así. O sea, cuando le preguntaban, ¿qué le vamos a hacer de comer? O se molestaba. Decía, es que ¿por qué tengo que estar comiendo? No quiero estar comiendo, ¿no? Entonces, sí, de repente para uno es sorprendente que dices, ¿cómo rechazar de esa manera el comer? Digo, qué increíble, en verdad, porque la mayoría de las gentes es todo lo contrario. Y desde chiquititos hay los gustos, las preferencias, los antojos. Y yo les quiero comentar
también a ti, que en el restaurante que tuve, si algo para mí fue muy importante, de verdad, muy significativo, fue ver cómo en la vida real se conjuntaban el atole o el champurrado con la emoción de una persona mayor, pero también con una muchacha joven. Me tocó de estar, en el caso de la muchacha joven, estar con ella platicando en la mesa, ella sentada, yo de pie. Le trajeron el atole y estábamos muy contentas hablando de la comida y del espacio y etcétera. Pero a la hora que ella toma el tarro y lo bebe, bueno, hagan de cuenta que le cambiamos el canal, porque de repente se le hicieron agua a los ojos y enseguida las lágrimas. Entonces, o sea, enfrente de mí estaba esta transformación y me quedé, dije, ¿qué pasó? No podía ella ni hablar, a mí me dio pena preguntarle, pues simplemente me quedé ahí sin decir nada, hasta que ella pudo volver a hablar y me dijo, Maru, perdón, pero fíjate que este sabor es mi abuelita y ella murió hace unos meses. Entonces, o sea, más clara esta relación alimento, sentimiento o afecto, híjole, no puede estar más evidente, ¿no? Así es. Y creo que esto que dices lo podemos conectar con el tema de los insectos, que lo que uno no conoce, no lo cuida, y lo que uno no lo cuida, pues desaparece, ¿no? Entonces, si herencia de comer insectos no la empezamos a poner sobre la mesa, no la empezamos a visibilizar, pues no la vamos a cuidar, no la vamos a conocer, entonces no la vamos a cuidar, ¿no? Exactamente. Y no solamente eso, que creo que es padrísimo que nos identifiquemos con una forma de comer que es hiper vasta, y más en México, ¿no? Que cuando dicen, ahorita me pasó mucho en la maestría, que decían, a ver, pero ¿cuál es la comida mexicana? Y yo, ¿de dónde? ¿De qué rincón? Exacto. ¿No? O sea, porque Exacto. Cambia muchísimo. Pero es muy padre que todo eso sea comida mexicana y que nos podamos identificar con ella y sentirnos orgullosos y pues preservarla y protegerla. Sí, sin duda que sí. Y además no siempre tenemos que pensar en consumir el insecto solo, ¿no? O sea, lo podemos combinar. Por ejemplo, pienso en un tejuino en donde quisiéramos escarchar el recipiente con un poco de polvo. De sal de gusano, por ejemplo. Bueno, puede ser, pero si no, simplemente del polvo del gusanito, sí. Delicioso. Riquísimo. Luego, por ejemplo, el tejuino, también hubo una época en donde se servía con la sal de grano y con chile en polvo, ¿no? Entonces se me hizo agua la boca. A mí también. Qué rico, y aquí voy por un tejuino. Y entonces, en ese caso, poder añadir directamente por ejemplo, el gusanito o el chapulín pulverizado, ¿no? Entonces, que también te puede dar un sabor muy diferente y estás consumiendo la proteína. Así es, ¿no? O en las quesadillas del día a día le puedes poner chapulines, o en tu guacamole. Es una maravilla. Exactamente. No es más que creatividad y el estar buscando la posibilidad de incluir o tener la voluntad de incluir estos insectos en nuestra alimentación pues más cotidiana. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, muy, muy contenta de estar aquí. A la mera se me ocurría como bonus compartir lo fácil que es hacer tejuino. Yo hasta hace poco empecé a hacer. Solo se necesita licuar 100 gramos de masa con 800 gramos de agua, no sé por qué la receta estaba en gramos, que quede bien licuada, y luego se empieza a calentar para disolverla con 2 triángulos grandes de piloncillo a fuego bajo.
se le agregan otros 200 gramos de agua y empieza a espesar y ya se deja enfriar, se le echa un chorro de limón y se deja fermentar por unos 2 días tapado con un paño y ya nada más se va a espesar y dependiendo de la consistencia que se quiere se le va tanteando el agua de los camotes con agua, limón y sal, punto. Y podemos complementar con este polvo de insectos que digo. Yo siento que puede ser una versión sabrosa. Así es. Sí, hay que ingeniárnosla. Claro. ¿Verdad? Pues yo te quiero agradecer infinitamente el que hayas estado en esta ocasión con nosotros. Un gusto grandísimo. El gusto es mío. Y ya feliz. Platicaremos más adelante de otros temas que, bueno, hoy no podíamos abarcar todo, pero ya lo haremos. Muchas gracias, Maru. No, al contrario, muchas gracias por participar y pues gracias también a todos ustedes por habernos acompañado y primero Dios, nos vemos en la próxima. Esto fue Una herencia a fuego lento. Maru Toledo nos sorprenderá aún más en el próximo capítulo. Hasta la próxima.